Hoy día estén bien. Bueno, este video es para comentarles y darles una reseña sobre el libro La Segunda Guerra Mundial de Anthony Beevor. Este autor es uno de mis predilectos, ya que este va a desarrollar un tema muy preferido por mí, que es la Segunda Guerra Mundial. Y se preguntarán por qué elegí este libro. Es que a mí desde chiquito me ha gustado la Segunda Guerra Mundial, ya que siempre mis papás veían documentales sobre la guerra, sobre los tanques, los tipos de armas que hay, sobre las cosas que se usaron para desenvolverse esa guerra. Más no me gustaban mucho las ideologías que se usaban en ese momento, pero bueno. eh, en fin, vamos a relatar una corta reseña sobre este libro, ya que tiene una gran cantidad de páginas, pero cuando tú ves varios documentales y lees varios libros sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, como que se vuelve un poquito más digerible esto, ¿ya? Y bueno, la historia de este libro empieza con el ciudadano coreano Jong Kook-jin, ¿ya? Este ciudadano había sido capturado en 1944 por soldados estadounidenses, ¿ya? Pero ¿cómo empezó esto? Ya. Él había sido reclutado por los japoneses en Manchuria. Bueno, antes de dar esta reseña vamos a explicar un momento lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó en Europa justo cuando Alemania invade Polonia en 1939. Ya, al caer 1939, Alemania se alía con Rusia y Rusia también, según el pacto de Molotov-Ribbentrop, tiene que aliarse con Alemania y va a invadir una parte de Polonia. O sea, Polonia se va a partir en dos, la parte alemana y la parte rusa. Ya, eso quedaba en Europa ya. Para 1941, 40, ¿sí? Alemania se va a invadir Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia. Bueno, en la parte de los costados va a invadir Francia, va a llegar a aliarse con Italia justo en 1939, antes de eso. Ya. Por el cambio, Alemania tenía en el otro extremo del mundo, tenía en Asia a su aliado Japón. Japón estaba dominando todo lo que eran las islas pequeñas del Pacífico y la gran parte de China. La parte donde los japoneses se acentuaron en China se llamaba Manchuria. Bueno, en esa parte de Manchuria fue una base muy importante para Japón, ya que ahí podía reclutar soldados, podía obtener distintas ganancias con el ganado chino, con la agricultura, distintas actividades económicas que le favorecía a Japón. Ya. Luego de eso, ya para 1944 se desarrolla lo que es la batalla de Normandía, en la cual los aliados intentan penetrar a través de el norte de Francia, queriendo llegar hasta el corazón de Berlín, yendo directamente por esa zona. Ya. Este plan sí funcionó y se ejecutó el 16 de junio de 1944. Ya, ahora en el otro lado teníamos que Alemania había roto su pacto de Molotov-Ribbentrop con Rusia y en 1942 comienza a atacar Rusia. Y es ahí cuando se desarrolla la batalla de Stalingrado. Y es cuando mueren una buena parte de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí, es la batalla más sangrienta que se ha tenido en la época, en toda la historia de la humanidad. Es la batalla más sangrienta, ¿ok? Y por eso es muy importante esto. Ya conociendo este contexto, vamos a hablar. La historia en el libro más bien es una recopilación de datos. Es una recopilación de datos estadísticos, memorias grabadas de personas que le mandaban las cartas, por ejemplo, a sus esposas. Ya. Bueno, ahora este relato empieza con John Kim Jin. Ya, este ciudadano coreano había sido reclutado por los japoneses en Manchuria. Y luego, cuando fue reclutado por los japoneses en Manchuria, este había combatido en diversas batallas en donde él va a ser dado prisionero por los rusos. En una batalla él cayó y lo llevaron prisionero por los rusos. Ante y los rusos, como no eran unas personas como que tan como a ver, ¿cómo explicarlo?
Bueno, en esos tiempos siempre a una persona cuando se le encontraba y no se le encontraba el pasaporte o algo así y no era ruso, se le enviaba a campos de prisión. En este caso, a este personaje se le envió a un campo de prisioneros de trabajo forzado. Y es ahí cuando de ese extremo de Siberia se le mandó al otro extremo, que es por el lado europeo de Rusia. Ya, en ese campo en ese campo de trabajo que le enviaron, las fuerzas rusas en 1942 necesitaban tropas ya que Alemania le había declarado la guerra. Y es cuando los rusos lo mandan como servidor de la patria, de la patria roja, ¿ok? Esta, de la madre patria, perdón. Y bueno, y es ahí cuando en 1942 se le manda y los nazis lo capturan. Los nazis al capturarlo lo van a tener un tiempo de prisionero, luego lo van a mandar al norte de Francia como una especie de explorador para que vigile para que esté como guardia del muro del Atlántico, porque se preveía que los aliados iban a atacar en ese momento en las costas de Francia, al norte de Francia. Ya. Para 1943 él había eh, él había sido prisionero ya pero en Ucrania. O sea, había sido prisionero de nuevo. Ya. Ya para el 1944, cuando se da el día D, él en Francia va a caer ante los aliados, pero esta vez por parte de Reino Unido. Reino Unido era parte de los aliados. Ya. Justo cuando está en Reino Unido, una semana después se va a vivir a Estados Unidos. Y es ahí donde él va a morir en Illinois. Bueno, este fue un relato como que me pareció muy interesante esto, ya que es una persona, muy de las pocas personas que ha podido sobrevivir a más o menos casi todos los frentes que ha habido en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que hubo un frente en África, con los Africa Corps contra los estadounidenses. Luego, para 1943, se abrió otro frente, pero ya en Italia, a partir de la isla de Sicilia. Ya. Eso es al sur. Luego tenemos en Francia que se abre un nuevo frente en 1944 con la invasión de los aliados. Y ahora otro frente en Rusia porque los alemanes invadieron Rusia pero en 1942 y ahí se da la famosa batalla de Stalingrado. Ahora tenemos el lado del Pacífico que es los japoneses versus todas esas islas del Pacífico. Ya. Pero hay que recordar un dato muy clave. Para 1941 los japoneses dan un ataque hacia una base naval de Estados Unidos que es el Pearl Harbor. En esta base naval van a caer grandes buques de Estados Unidos y Estados Unidos le va a declarar la guerra el 7 de diciembre de 1941. Y es ahí cuando ahí se da un frente muy importante ya que Estados Unidos va a estar en pleno combate por las pequeñas islas con Japón. Ya. Volviendo al tema, este personaje me ha parecido demasiado interesante ya que es una de las pocas personas que se tiene de dato, ya que ha podido sobrevivir y es cuestión de, ¿cómo decirlo?, de mucha cautela, ya que una persona más o menos en el frente podía durar más o menos unas 22 horas viva, a lo mucho. O sea, era mucho más peligroso ser, por ejemplo, parte de la infantería, que ser, por ejemplo, parte del área de cazabombarderos, parte del área de paracaidista, la división de paracaídas. Era muy complicado, por eso resalto mucho eso, mucho esta historia. Aparte, este libro trae consigo muchas experiencias científicas, más o menos se basa de datos también, y base de argumentos. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reseña del libro, y bueno, muchas gracias.